Números enteros. El concepto de un número entero, que es el conjunto formado por todos los números naturales y sus negativos. Ese es el conjunto de los números enteros. Bueno, ¿cuáles son los números naturales? Bueno, los números naturales son el 0, 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Entonces, los enteros van a ser esos y los negativos. Lo vamos a escribir así. Se denota con una Z y viene siendo todos los negativos, no sé dónde empieza. Por ejemplo, aquí puse menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 3, 5 y sigue hasta infinito positivo. No tiene decimales. Aquí tenemos los enteros positivos, que es 1, 2, 3, 4 del 1 de la derecha. Y los enteros negativos que vienen desde la izquierda hasta el menos 1. Vean entonces que estamos formando, lo estamos dividiendo el conjunto en positivos, en negativos y en el 0. ¿Ok? Ese es el conjunto de números enteros. Se denota con una Z, así con una doble barra. Se escribe más o menos así. Es una Z como, pues que así o así. Con una doble barra, es una Z básicamente. Eso significa conjunto de números enteros. ¿En qué se utilizan los números enteros? Bueno, hay infinidad de situaciones en las que se pueden utilizar los números enteros. Por ejemplo, cuando hablamos de temperatura mínima registrada en el cerro Chirripó es de 9 grados bajo cero. ¿Cómo se denota eso? Bueno, con un menos 9. Sería menos 9 grados. O por ejemplo, que digamos que hay una señora que vive 150 metros al norte de la escuela de su comunidad. Eso sería un número positivo, más 150. O podemos hablar de pérdidas o ganancias de una empresa. En este caso dice que una empresa tuvo una pérdida de $25,000, sería menos 25,000. O que un helicóptero está a 300 metros de altura, bueno, ese sería un número positivo. Esas son situaciones que nos o que podemos representar por medio de los números enteros. Vamos a ver, dice, el yak es un animal que habita en las montañas del Tíbet a unos 5,000 metros sobre el nivel del mar y el cachalote vive a 5,900 metros más abajo. ¿A qué altura determina a qué altura suele vivir el cachalote? El cachalote es como un tipo ballena. Entonces, si dice que el yak es un animal que habita en las montañas del Tíbet a unos 5,000 metros sobre el nivel del mar, por decirlo así, si ustedes tienen aquí el mar, aquí hay una montaña, y aquí está la playa y por aquí está. El animal de que estamos hablando también está aquí y el otro está aquí abajo. Entonces, uno arriba y otro abajo. ¿Qué diferencia o a qué altura vive el cachalote? Bueno, para eso utilizamos nuestra calculadora y simplemente sería 5,000 menos 5,900 metros. El otro estaba más abajo. Significa que el cachalote vive a menos 900 metros. Aquí está. 900 metros bajo el nivel del mar. Esa es la altura de la que vive el cachalote. Esos son simplemente problemas que se resuelven o se representan mediante números enteros. Podemos continuar. Ahí tenemos para que lo puedan ver.
La temperatura promedio de la ciudad de San José es de 25 grados durante la estación lluviosa. Ciudades como Nueva York pueden experimentar hasta 30 grados centígrados menos. Entonces, de 25 grados, 30 grados menos va a ser 5 grados bajo cero. ¿Cómo se representa eso? Bueno, menos 5 grados. Esa parte de aquí se representaría como menos 5. Esta de aquí se representaría como menos 900. ¿Dudas hasta acá? Este tema en realidad es bastante simple. No debería de complicarse tanto, pero igual si tienen dudas con lo que sea, nada más me abren el micrófono y me dicen, profe, tengo una duda, sin ninguna pena. Números enteros en la recta numérica. Bueno, primero hay que entender qué es una recta numérica. Una recta numérica es una línea donde podemos ubicar todos los números. Todos. Dice que en una recta numérica señalamos el punto donde estará el 0. Viene siendo más o menos, se acostumbra a poner en el centro, pero no es por regla. Y a partir de ahí representamos números enteros positivos a la derecha y enteros negativos hacia la izquierda. Y todas las marcas tienen que estar a la misma distancia. Entonces, por ejemplo, si aquí tengo el 0. Vean este ejemplo. Tengo una recta numérica que viene con algunos espacios en blanco. Aquí está el 0, vamos a resaltarlo. Tengo el 0. Tengo un espacio que está marcado con una B, luego el 2, un espacio que está marcado con una C, una F. Y tengo a la izquierda del 0, tengo la A, la D, dos espacios en blancos y luego la E. Y me hacen varias preguntas. Primero, ¿qué número representa el punto B? Bueno, si aquí está el 0 y aquí está el 2, ¿qué número está en medio? La B. Debería ser un 1. ¿Cierto? Este debería ser el 1. Luego, ¿qué número representa el punto E? Bueno, el punto E, estamos hacia la izquierda, vamos a ir una vez poniéndole todos los números. Aquí sería el -1, -2, -3, -4 y -5. Entonces el punto E representa el -5, el B representaba el 1. A la derecha tengo 1, 2, aquí voy a tener el 3 y aquí voy a tener el 4. Y ya con eso deberíamos de poder darle respuesta a las demás preguntas. ¿Qué número representa las demás letras? Bueno, ya las tenemos ahí. Luego dice, si del punto C nos movemos 2 unidades a la derecha, ¿a qué número llegamos? Del punto C, 2 unidades a la derecha sería 1 unidad, 2 unidades. Llegamos al número 5, porque aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. Luego dice, si del punto D nos movemos 3 unidades a la izquierda, ¿a qué número llegamos? Del punto D, 3 unidades a la izquierda sería 1, 2, 3. Llegamos al punto -5, al número -5. Esa es la recta numérica. Lo que van a hacer ustedes es ubicar números en la recta numérica. Aquí tenemos otro ejemplo. Dice, el punto más alto de la Tierra es el Monte Everest, ubicado en el continente asiático, con una altura de 8.848 metros sobre el nivel del mar. Luego dice, la fosa de las Marianas está ubicada en el fondo del Pacífico noroccidental, al sureste de las Islas Marianas.
es el lugar más profundo de la corteza terrestre. Se encuentra a unos 19.888 metros más abajo que la cima del Monte Everest. ¿Qué profundidad alcanza la fosa de las Marianas? Bueno, este problemita les va a quedar ahí de tarea. Bueno, de práctica, no es tarea por puntos. Para que me digan a la profundidad a la que está esa fosa de las Marianas. Esta reunión va a ser grabada, yo se las voy a estar publicando apenas pueda en el mismo chat, en el foro de avisos, perdón. Tenemos otra parte de lo que son aplicaciones de números enteros. Es lo mismo que les venía explicando antes. Se pueden representar temperaturas superiores a cero con números positivos. Temperaturas bajo cero se representan con números negativos. Y aquí tenemos lo que les decía de la recta numérica. El 0, a la derecha los positivos, a la izquierda los negativos. Por ejemplo, tengo esta práctica. Dice, escribir el número que corresponde a cada letra de la recta. Tengo algunas guías, no tengo el 0, pero tengo algunas. Vamos a ir viendo. Empecemos por el punto C, de derecha a izquierda, digámoslo. 4. ¿Qué número está antes del 4 y después del 2? Bueno, aquí lo que tengo es una unidad, de aquí a aquí. Entonces del 2 voy al 3. Significa que el C es el número 3. Aquí, del 1 hacia la izquierda tengo una unidad. ¿Y qué número está antes del 1? El 0. Significa que el A es el número 0. Y así voy contando de 1 en 1. Menos 1, menos 2. Y antes del menos 2 está el menos 3, que sería el punto B. Luego tengo el menos 5 y una unidad a la izquierda. Ahí tengo el menos 6, que sería el D. Ven que aquí puedo completarla. Menos 4 y menos 1 aquí. Pero esa es la representación de números en la recta numérica. Ahí teníamos las respuestas. Yo lo hice antes. Luego vamos a ver lo que son la relación de orden en los números enteros. ¿Qué son relaciones de orden? Es lo que uno llamaba las boquillas. Esta se lee como mayor que, esta es menor que, y este de aquí es igual que. Entonces, si tienen dos números en la recta numérica, siempre el de la derecha va a ser mayor que el de la izquierda. Entonces aquí se representa como que el A, que es cualquier número, va a ser mayor que B, que el número de la izquierda. Siempre el número de la si van a comparar dos números en la recta numérica, el de la derecha siempre va a ser mayor que el de la izquierda. Siempre. Se puede escribir que esta otra, el de la derecha, el B es mayor que el A. Bueno, eso se puede escribir de dos maneras, básicamente. Yo puedo decir que el valor B es mayor que el A, o inclusive podría decir que el A es menor que el B. Vean que lo que hice fue darle vuelta a las dos, pero sigo apuntando al A, que es el de la izquierda. Estas flechitas de mayor que, menor que, hay muchas maneras de verlo. Se tiende a enredar muchísimo.
pero yo siempre le digo a mis estudiantes que eso es como una flecha donde señala siempre al más pequeño. Siempre va a señalar al más pequeño. Ahora, hay que tener cuidado en lo que son números negativos. Por ejemplo, aquí vamos a completar con mayor o menor. Entre 3 y 7, ¿quién es mayor? Bueno, si tuviera dudas, yo me vengo a la recta numérica. Aquí tengo el 3 y aquí tengo el 7. Vean que el 7 está a la derecha del 3. Entonces el 3 es más pequeño. Yo voy a señalar al número 3. 3 es menor que 7. Luego, entre menos 2 y 0, bueno, ¿quién es más pequeño? ¿El menos 2 o el 0? El más pequeño es el de la izquierda siempre, o el mayor es el de la derecha, como ustedes quieran verlo. Entonces, entre menos 2 y 0 es más pequeño el menos 2, por lo tanto aquí va a ser menor que. Luego, entre menos 5 y menos 9, ¿quién es más pequeño? Bueno, el menos 5 está aquí y el menos 9 está acá. ¿Quién es más pequeño? Insisto, el de la izquierda siempre. Entonces el menos 9, como es más pequeño, yo voy a hacer la flecha hacia el menos 9. En este caso se lee que menos 5 es mayor que menos 9. Luego tengo el ejercicio D, que sería entre menos 6 y 1. Bueno, el menos 6 está aquí, que lo voy a comparar con el 1 que está aquí. Vean que aquí hay un número negativo y no positivo. Ahí, sin importar los valores, el positivo siempre va a ser más grande. Por lo tanto, el menos 6 es menor que el menos 1. Y tiene todo el sentido que cualquier número positivo siempre va a estar a la derecha de cualquier número negativo. Entonces, cualquier número positivo siempre va a ser más grande que cualquier número negativo. Eso nos ayuda a solucionar el ejercicio E. Vean que tengo el 3 que es positivo y el menos 4 que es negativo. Entonces, el menos 4 es más pequeño que el menos 3. Luego tengo el menos 9 y el menos 2. Menos 9 lo tengo aquí y el menos 2 lo tengo acá. Ven que el menos 9 está más a la izquierda, entonces lo coloco como menor que. ¿Estamos claros ahí? Buenas, no se preocupe. ¿Los demás pudieron verlo? Sí, sí. No sé si alguien lo pudo ver. Tal vez, doña Margarita me dijo, tal vez era que no se estaba como pegadilla ahí la transmisión. Pero es esta parte. Sí, con mucho gusto. Siempre que vaya a comparar dos números en la recta numérica, el número que esté a la izquierda va a ser siempre más pequeño, no importa las cantidades. Por ejemplo, aquí yo comparé el menos 6 y el 1 en este ejercicio D. Entonces, como el menos 6 está a la izquierda del menos 1, el menos 6 es más pequeño, por lo tanto yo le pongo la flecha hacia el menos 6. ¿Ok? Y así con cualquiera de los valores que vayan a comparar. Por ejemplo, aquí tenemos otra práctica. Vamos a completar con los símbolos menor que, mayor que o el signo de igual. Entre menos 15 y menos 8. Ahí lo está viendo. Ok, con mucho gusto.
entre menos 15 y menos 8. ¿Quién será más grande o quién será más pequeño entre menos 15 y menos 8? Bueno, si quisiéramos, dígame, no lo escuché, perdón. Menos 15 más pequeño, por lo tanto yo voy a poner la flecha hacia el menos 15. Luego, entre 5 y menos 12, bueno, el 5 es positivo y el 12 es negativo, entonces siempre cualquier número positivo va a ser más grande que cualquier número negativo, entonces cualquier número positivo les decía va a ser más grande que cualquier número positivo, entonces yo voy a señalar al menos 12. Entre menos 30 y 28, bueno, igual, el negativo es más pequeño siempre que el positivo. Inclusive el negativo va a ser más pequeño que el 0, siempre. Si tenemos dos números positivos, bueno, ahí es mucho más fácil, porque es lo que estamos más acostumbrados. ¿Quién es más grande, el 12 o el 15? Bueno, el 15 es más grande. Entonces, si les cuesta un poquito cómo poner las flechas, otra técnica que hay es que entre el 12 y el 15 más grande. Yo le voy a poner dos puntitos acá, perdón. Yo le pongo dos puntitos a grande y un puntito al pequeño. ¿Y qué hago? Los uno. Y se me forma la flecha. Es otra manera de aprendérselo. Luego el ejercicio 13. Entre menos 27 y 1. El más pequeño va a ser el negativo, siempre. Si es un número negativo, un número positivo. O inclusive si es el 0 y 1 negativo. Bueno, entonces el más pequeño va a ser el negativo. Ahora, si los dos son negativos, ¿quién es más grande? O más pequeño, más bien, ¿quién es más pequeño? ¿Menos 7 o menos 17? ¿Quién es más pequeño? Si lo ubican, por ejemplo, en la recta numérica, por aquí tengo el 0, menos 1, menos 2, menos 3, hasta el menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, hasta el menos 17. Ven que el menos 17 está a la izquierda, entonces ese va a ser más pequeño que el menos 7. Eso es lo que se llaman relaciones de orden con los números enteros. No sé si hasta aquí hay alguna consulta. El tema, como les digo, siento que es bastante simple. Si tienen consultas, me dicen para poderles explicar. Luego tenemos lo que es el valor absoluto. ¿Qué es el valor absoluto? Dice que el valor absoluto de un número entero se denota con esta parte de acá. Vamos a resaltárselas. Así se denota el valor absoluto. Y es la distancia de x a 0 en la recta numérica. Bueno, esa teoría tal vez no me interesa tanto. Lo que interesa es que el valor absoluto de un número siempre va a ser el mismo número, pero positivo. El valor absoluto de 5 es 5. El valor absoluto de menos 14 va a ser el mismo número, pero 14. El valor absoluto siempre va a ser positivo, siempre. Por ejemplo, valor absoluto de menos 50, eso es 50. Valor absoluto de menos 75, eso es 75. Ahora, cambiaría muchísimo si yo pongo, por ejemplo, menos valor absoluto de menos 75, por ejemplo. O inclusive sin este menos aquí. ¿Por qué? Porque el resultado en sí del valor absoluto sigue siendo 75, pero este menos yo me lo tengo que llevar y conservarlo y volver a escribirlo aquí.
entonces el resultado sería negativo. No es que el valor absoluto sea negativo, simplemente es que tiene un menos adelante que yo lo voy a conservar y lo voy a escribir en el número. Pero aquí, aunque le ponga el menos aquí, el valor absoluto va a seguir siendo menos, bueno, 75, pero el resultado va a ser menos 75. Por ejemplo, menos valor absoluto de menos 3. Si no fuera por este menos, si ese menos no existiera, el resultado sería 3, pero como tiene un menos al frente, el resultado va a ser menos 3. Entonces, tiene que aprender. Valor absoluto es algo siempre positivo. Tenemos también lo que es el opuesto de un número entero. Déjenme un segundo nada más para... Sí. El opuesto de un número entero, bueno, va a ser el mismo número pero con el signo contrario. Por ejemplo, el opuesto de 25 va a ser menos 25. El opuesto de menos 17 va a ser 17. El del 2 va a ser el menos 2. Y el de menos 9 va a ser 9. Siempre el mismo número, pero de signo contrario. Ahí lo deberían de estar viendo. Dice mínimo como un múltiplo y máximo como un divisor. Dice que el mínimo como un múltiplo de dos o más números es el menor de los múltiplos comunes diferentes de 0. Ok, suave. Esta teoría tal vez no es tan clara, pero lo que nos interesa aquí es que entiendan que es el mínimo con un múltiplo. El mínimo con un múltiplo, así en palabras más simples, es el menor de los números que sea múltiplo de dos o más números. Por ejemplo, si tenemos que calcular el mínimo como múltiplo entre 100, 30 y 25, lo hago de la siguiente manera. Entre 100, 30 y 25. Tengo que dividir todos los números por el mismo número de ser posible. En este caso, 100, 30 y 25, todos se pueden dividir entre 5. 100 entre 5 me da 20. 30 entre 5 me da 6. Y 25 entre 5 me da 5. Vean que ahora 20, 6 y 5 no tienen algún número todos en común. Pero por ejemplo el 20 y el 5 tienen quinta otra vez. Yo lo que hago es 20 dividido entre 5 me da 4. 5 dividido entre 5 me da 1. Y este 6 lo vuelvo a escribir, aunque no le haya sacado nada. Ya con el del 1 ya no lo voy a seguir utilizando, nada más lo voy a seguir bajando. Ahora me ubico nada más entre 4 y 6. 4 y 6 tienen mitad entre los dos. Mitad de 4 es 2 y de 6 es 3. Entre 2 y 3 ya no hay nada en común. Me voy con el 2 nada más. El 2 tiene mitad que es 1. Este 1 lo vuelvo a escribir aquí. Y el 3 lo bajo. Y el 3 tiene tercera que es 1. Este proceso termina cuando todos los números terminan en 1. Aquí tenía la misma, pero resuelta en otro orden. Pero no importa. No importa que lo haga en otro orden. ¿Por qué? Porque al final el mínimo con un múltiplo va a ser el resultado de multiplicar todos estos números. Y si ustedes toman su calculadora y multiplican 5 por 5 por 2 por 2 por 3, les va a dar 300. Ahí tenía también el resultado. Que simplemente multiplicar
lo mismo mirado acá. 2 por 2 por 3 por 5 por 5. El resultado hubiera sido igual 300. Ese es el mínimo común múltiplo. En cambio, si hubiera querido sacar, por ejemplo, el máximo común divisor, ya me devuelvo a practicar eso. El máximo común divisor, por ejemplo, entre esos, 16 entre 16, 12 y 36, yo aquí sí tengo obligatoriamente que dividir todos por el mismo número. No como antes, que si alguno no tenía mitad lo bajaba. No. Aquí todos tienen que ser divididos por el mismo número al mismo tiempo. 16, 12 y 36 tienen mitad, que sería 8, 6 y 18. Si no saben esa parte exactamente, lo pueden hacer con calculadora. 8, 6 y 18 vuelven a tener mitad, que sería 4, 3 y 9. Aquí me detengo. ¿Por qué? Porque 4 solamente tiene mitad y 3 tiene tercera. Ya no coinciden. 3 tiene tercera y 9 también. O sea, se pueden dividir entre 3. Pero como estos dos sí y este no, ya no lo puedo hacer. Tienen que ser todos por el mismo número en el máximo común divisor. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, la multiplicación de 2 por 2 queda 4. Entonces, el máximo común divisor de 16, 12 y 36 es el 4. Es el común divisor más alto de estos tres números. Aquí tenía igual la respuesta que me da 4. Y tenemos la práctica. Por ejemplo, aparte de estos, que yo quiera sacar el mínimo común múltiplo de, qué sé yo, se me ocurre 10, 40 y vamos a ver, y 20, por decirlo así. Entonces, el mínimo común múltiplo es que todos lleguen a 1. Voy a empezar a dividir esto entre 2, que sería 5, 20 y 10. Ya no puedo dividir entre 2 todos, pero sí podría dividir estos 2 entre 2. Este 5 no tiene mitad, entonces lo bajo. 20 entre 2 me da 10. 10 entre 2 me da 5. Puedo dividir otra vez el 10 entre 2, que me da 5. Este 5 lo bajo y este 5 también. Y ahora los 3 se pueden dividir entre 5, que me da 1, 1 y 1. Entonces, el mínimo común múltiplo de 10, 40 y 20 es el resultado de multiplicar todos estos números de aquí. Lo hacemos con la calculadora. Sería 2 por 2 por 2 por 5. 40. En cambio, el máximo común divisor de los mismos números, yo tengo que dividir todos por el mismo número. Todos tienen mitad, que sería 5, 20 y 10. Luego todos tienen quinta. Ya no puedo sacar mitad porque este 5 no tiene mitad. Aquí sería 1, 4 y 2. Y ya no puedo seguir. Porque ya el 1 no tiene nada, estos dos tienen mitad, pero tiene que ser todos al mismo número. Significa que el máximo común divisor de 10, 40
y 20 es 10, que es la multiplicación de 2 por 5. ¿Estamos claros con la diferencia entre mínimo común múltiplo y máximo común divisor? Repito, el mínimo común múltiplo todos llegan a 1. El máximo común divisor hay que dividir los números que les den entre el mismo número siempre. Claro, claro que sí. Claro que sí. Por ejemplo, el máximo común divisor de, se me ocurre, 18, 15 y, por decirle algo, el 9. Entonces, 18, 15 y 9, todos tienen que ser divididos por el mismo número. Por el mismo. Vamos a ver. ¿Puedo sacar mitad? El 18 tiene mitad, pero el 15 no. Ya no me sirve. ¿Puedo sacar tercera? Bueno, 18 se puede dividir entre 3, sí. 15 se puede dividir entre 3, sí. Y 9 se puede dividir entre 3, sí. Entonces todo lo voy a dividir por 3. Y voy haciéndolo con la calculadora. 18 dividido entre 3 me da 6. 15 dividido entre 3 me da 5. Y 9 dividido entre 3 me da 3. Vea que 6, 5 y 3 ya no tienen nada en común. Entonces, aquí el máximo común divisor de esos tres números va a ser únicamente el 3. Por ejemplo, que me pidan el máximo común divisor de 24, de 30 y de 12. Entonces yo voy a coger esos 24, 30 y 12 y los divido. Todos tienen mitad, entonces empecemos por ahí, que es la más fácil. 24 entre 2 es 12. 30 entre 2 es 15. 12 entre 2 es 6. Bueno, aquí ya 12 y 6 tienen mitad. Son números pares. Pero el 15 no. El 15 se puede dividir entre 5 o entre 3. El 12, perdón, el 6 se puede dividir entre 3 y el 12 también. Entonces voy a dividir todo entre 3. 12 entre 3 me da 4. 15 entre 3 me da 5 y 6 entre 3 me da 2. Ya entre 2, 5 y 4 no hay nada en común. Entonces estos dos los multiplico. 2 por 3 me da 6. Por lo tanto, el máximo común divisor de estos números sería el 6. Es el común divisor de los 3. El número más alto que los divide a los 3.